Bienvenidos, bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Este tema, Dios. hermano, tenés con respecto a lo que es deshacernos, ¿verdad? Deshacernos de lo que es el mundo y hemos estado hablando con respecto a lo que es el origen, lo que es la formación del mundo y allí observamos al comienzo de la Biblia de que el propio Dios era la satisfacción de Dios. ¿Por qué decimos esto? El hombre tiene tres necesidades, lo vimos, tres categorías o principales de necesidades, lo que es la provisión, lo que es la protección y también lo que es la alegría, el placer. Pero resulta que antes de la caída del hombre, Dios mismo le proveyó la provisión, Dios le Sí, proveía todo al hombre, pero además Dios mismo le proveyó paz, protección, cuidado, e incluso le proveyó la alegría, el disfrute, el gozo en el corazón. Dicho en otras palabras, hermano Andrés, Dios mismo era la provisión de ellos, Dios mismo era su protección y Dios mismo era el placer del hombre. cierto. Esto comenzó al principio, así lo habla la Biblia, al comienzo de nuestra Biblia, y esto fue justamente antes de que el hombre cayese. Qué dulce, hermano, la palabra. Hay mucha luz aquí con respecto a este tema, en lo que es deshacernos del mundo. Eso era cuando entonces el hombre, antes de la caída, estaba estrechamente relacionado con Dios. Amén. Ahí Dios venía al huerto, tenía comunión con el hombre y el hombre con Dios, y eso era armonioso, dulce. La responsabilidad era de Dios. Dios cuidaba de las necesidades del hombre. Bueno, pero resulta que al desobedecer a Adán, y por ende entrar el pecado en el hombre, la caída, como le conocemos aquí, la caída del hombre, la caída de la humanidad, entonces se estableció una distancia ahora entre el hombre y Dios. Y el resultado de esto es una civilización sin Dios. Vamos a ver qué acontece cuando el hombre se aparta de Dios, se aleja de Dios y Amén. se llega a formar una civilización sin Dios. El hombre cayó al pecar y fue expulsado del huerto del Edén. Sí. Es como que quedó alejado de lo que Dios le podía proveer. Ya no podía ser responsable de aquello. Bueno, Cierto. como consecuencia, su relación con Dios se volvió anormal. Se alejó de Dios. Es anormal estar lejos de Dios. Sí. Es anormal alejarse de Dios. Es anormal esa vida humana de esa manera. No tener relación con Dios es anormal. Sin embargo, Dios, con miras a la redención del hombre, le preparó un abrigo de pieles, permitiéndole así permanecer en su presencia. Hasta aquí, el hombre no había perdido completamente a Dios. Sin embargo, en el tiempo de Caín, el hombre cayó aún más en pecado. Caín le dijo a Dios: He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Génesis capítulo 4, verso 14. O sea, con Adán se produce una distancia, pero con Caín, ¡wow! El hijo de aquí de Adán, más distancia aún. La Sí. caída fue más grande, el pecado fue más serio, la distancia entre el hombre y Dios fue abismal, Sí. lejana. Demasiado lejana. Oh, hermanos, y la presencia de Dios ya no estaba con el hombre. Sí. Salió pues Caín delante de Jehová, verso 16, salió de su presencia. Ya no tenía la presencia de Dios. No estaba el hablar de Dios en Caín, ni menos la presencia de Dios en él. De este modo, el hombre abandonó la presencia de Dios completamente y perdió su comunión con Dios. Hermanos, eso es anormal. Amén. Perder la presencia de Dios, dejar de tener comunión con Dios es anormal. Amén. Aquí tenemos una gran advertencia. Bueno, estamos compartiendo, queridos hermanos, una civilización sin Dios. Cierto. Cierto, hermano Andrés, y esto es justamente lo que uno cuando lee la Biblia, al comienzo de la Biblia, es tan dulce, está como nos muestra el hombre fue creado por Dios, todo normal, había la comunión con el hombre, Dios y el hombre se relacionaban íntimamente. Y esto proveyó entonces de que el hombre Dios para el hombre fuese su protección, Dios para el hombre fuera su provisión e incluso fuese también su alegría, su gozo. Y esto es justamente en la comunión. Pero tal como usted lo enfatizó, hermano Andrés, qué terrible es abandonar la comunión con Dios. Y qué terrible incluso hacerlo de manera voluntaria, porque incluso la Biblia dice, y de tu presencia me esconderé. No quería tener comunión Exacto, con Dios este hombre. Este es Caín. exacto. Claro, primero fue la caída de Adán y Eva, pero esto después empeoró la situación, Y siguió porque con cayendo, Caín claro. el pecado fue peor aún. Es decir, el hombre se distanció de Dios, hubo una distancia, hubo un alejamiento. Y la pregunta sería, ahora, ¿cómo es posible de que Dios
para el hombre fuese su sustento. ¿Cómo es posible de que el hombre, Dios para el hombre fuese su protección, incluso su paz, si ahora había una distancia abismal entre ellos y que había sido justamente producto de las caídas, la caída de Adán y luego la caída aquí de Caín, el alejamiento, el distanciamiento, el abandono de la presencia de Dios completo, hermano, y perder incluso la comunión con Dios? Eso es terrible. Por eso decimos al principio, y lo marcamos en el título de este programa, una civilización sin Dios. Es el tema, una civilización sin Dios. El hombre se alejó de Dios. Bueno, y esto produjo, y lo repito otra vez, produjo una civilización sin Dios. Qué dulce es la palabra, esto es mucha luz para nosotros. Esto permite que nuestro corazón se vuelva al Señor, aleluya. Sí, Nuestra protección, nuestra alegría, nuestro disfrute es el propio Dios. exactamente, al perder su comunión con Dios, el hombre, obviamente, perdió el sustento, perdió la protección y perdió el placer que Dios le proveía. Cuando perdió el cuidado que Dios le rendía para su subsistencia, primeramente le entró temor por la falta de sustento, por la falta de protección y la falta de Falta de diversión. diversión, sí. En otras palabras, tuvo temor de llevar una vida de escasez, peligro y hastío. Por consiguiente, para afrontar las necesidades de la vida y para poder sobrevivir, el hombre usó su propia fuerza y concibió sus propios medios de sustento, defensa y diversión. Ya no era Dios quien lo proveía, el hombre lo buscó por sí mismo, porque se alejó de Dios, aquel que se lo proveía. Desde ese momento, el hombre creó una civilización sin Sin Dios. Lo Dios. vemos en Génesis capítulo 4. Se revela claramente la situación en Génesis capítulo 4. Después de la caída de Caín, él procreó a los fundadores de una civilización autosuficiente que prescindía de la ayuda de Dios para satisfacer estas tres necesidades primordiales del hombre. Estos fundadores fueron los tres hijos de Lamec: Jabal, Jubal y Tubal Caín. Jabal fue el padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. Las tiendas y el ganado proveen para la subsistencia del hombre y por lo tanto pertenecen a la categoría de las provisiones. Jubal, el segundo hijo, fue el padre de todos los que tocaban el arpa y la flauta. Tocar el arpa y la flauta se relaciona con el placer, así que estas actividades pertenecen a la categoría de la diversión. Tubal Caín, el tercer hijo, fue el artífice de todo instrumento de bronce y hierro. Estos instrumentos se crearon con el propósito de defenderse, por lo tanto, pertenecen a la categoría de la protección. Debido a que estos tres importantes inventos se originaron en ese tiempo, la humanidad no tuvo más necesidad de Dios, pues el hombre procuraba satisfacer por sí mismo su necesidad de sustento, protección y diversión. Esta fue la civilización que se produjo una vez que el linaje humano hubo perdido su comunión con Dios, organizándose así el estilo de vida creado por el hombre, una vida sin Dios. Aparentemente, hermano Marcos, parece que es muy positivo que el hombre llegue a ser autosuficiente, tenga la alimentación, el sustento, la alegría, la protección. Aparentemente es positivo, pero cuando vemos el origen de esto, es realmente y completamente negativo. ¿Por qué? Porque este es el resultado de apartarse de Dios. Es el resultado de no depender de Dios, de no necesitar a Dios o de independizarse de Dios. Por eso hablamos aquí de una civilización Sin sin Dios. Dios. Oh, Cierto, qué desastre en la vida humana que el hombre haya pecado y se haya apartado de Dios. Ya cierto. Dios no era su sustento, su protección y su alegría. Hermanos, aquí tenemos una gran advertencia, una gran advertencia. Caín se escondió de la presencia de Dios. ¿Qué advertencia, hermano Marcos? Esto Cierto. es un aliento, la palabra del Señor y también una advertencia para vivir nuestra vida cristiana. Buscando al Señor, dependiendo del Señor, inclinándonos a Dios. Oh, qué bendición, hermanos. Amén, amén por la verdad, amén por la Biblia. Cierto, y habían por la revelación de la verdad de la Biblia es tan dulce, ella la amamos, compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios. Les invitamos, queridos hermanos, a nuestras reuniones este fin de semana. Es tan dulce estar juntos y que el Señor siga escribiendo en nosotros. Este día sábado, nuestra reunión ministerial es justamente a las 19 horas, 7 de la tarde. Y el día domingo, primer día de la semana, es el día del Señor, 10 de la mañana. Usted puede acceder a ambas reuniones, tanto sábado como domingo, a través de lo que es la plataforma social Facebook en la siguiente dirección: programa.ra.90. Programa.ra.90.
Puede llamarnos y escribirnos también para poder obtener información acerca de las reuniones de la iglesia. Por supuesto, el siguiente número telefónico, que es el más 569 89 22 39 24, más 569 89 22 39 24. La gracia del Señor Jesucristo El amor de y la Dios comunión del Espíritu Santo. sean con todos vosotros. Vosotros.